sabíamos que el MAS estaba ubicado en Zapopan, en un lugar con mucha afluencia de peatones que se ponen aquí pequeños comercios, estamos cerca de la Basílica, entonces tenemos ahí como un territorio de centro histórico, por así decirlo, ¿no? Y en términos de población, pues bueno, tenemos a una comunidad ahí importante de comerciantes, sobre todo personas adultas que por ahí se transitan la zona a diario para términos del cambio de bienes o productos, ¿no? El fenómeno, que es lo que tenemos abajo, es esta interrelación. Entonces, tenemos un espacio y tenemos al mismo tiempo una población. Entonces, en este cruce ya podemos redactar qué es, cómo describiríamos este fenómeno que se da. Por ejemplo, no sé, Laura, en el MAS, ¿cómo sería la descripción que sería del fenómeno de lo que sucede a sus alrededores? Okay. En territorio entonces tenemos Basílica, tenemos pues, puestos de artesanías y demás, tenemos lo que es el hospital y oficinas. Y en términos de población pues tenemos a personas adultas, ¿no? Hombres y mujeres, me imagino un poco más hombres, bueno, no, mujeres también, comerciantes, pues en un nivel socioeconómico medio, trabajadores, y el fenómeno que se da ahí es que es un espacio donde transitan personas que van a, pues que están ahí por distintas necesidades, sobre todo laborales, económicas o en términos pues, religiosos, ¿no? Entonces, o están ahí para trabajar y viven su cotidianidad, es un espacio de cotidianidad, ¿no? Y al mismo tiempo, pues los domingos se ve este caso como extraordinario, en donde va más gente por ir a la iglesia. Ese sería como el fenómeno, ¿no? Que sería muy distinto, por ejemplo, a aquí. Exacto. Entonces ni siquiera es tanto un espacio como que ves como un espacio en donde estar, sino es un espacio en donde dejar el vehículo que te va a transportar al espacio en donde vas a estar. Es un fenómeno más bien de tránsito, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Alguien terminó este apartado para compartirnos? Claro. Pensemos, ahora que tocan el tema, pensemos por el momento no en los visitantes, sino en la población, en el territorio. ¿Sí? El punto 3 ya nos podemos dar un llamado a los visitantes. Pensemos nada más en qué sucede. Si el museo no estuviese ahí, el contexto seguiría siendo el mismo, ¿no? Bueno, esperemos que no, eso es lo que tenemos que lograr, que el contexto no sea el mismo si no existe el museo, pero por lo tanto imaginemos que el museo es otro lugar más que de ahí. ¿Cuál es este fenómeno? Perdón, tenía por aquí. Ok, entonces el fenómeno sería un espacio de... Ah, claro, y el fenómeno... Entonces el fenómeno sería un espacio de turismo artesanal en algunas ocasiones y también de comercio, ¿no? Sería ese el fenómeno. Y está retirado.
Y en fenómeno pensemos no en el fenómeno del museo, sino en el fenómeno de lo que ya está ahí, independientemente del museo. Este sería un fenómeno como de un espacio, o sea, ese contexto pues sería un contexto de comercio otra vez, de residencia también. Ah, exacto. ¿No? ¿Alguien? Muy bien, entonces, sí. Bien. En ese contexto tendríamos, porque más la hecho un contexto de ocio y entretenimiento y esparcimiento, pero del lado trasero tendríamos una cuestión un poco más hasta arriba, ¿no? Una lógica comunitaria. Entonces ese contexto creo que está muy interesante. Y la parte de los migrantes, eso ya genera un fenómeno cultural increíble, ¿no? Al estar tan cerca de las vías. Ahora, en términos de usuarios, venimos con otra provocación. Normalmente pensamos a los usuarios en términos de edad, género, que si son estudiantes, que si son personas mayores de nuestra edad, etc. Entonces, nosotras partimos de una concepción de los usuarios como agentes participativos que activan las experiencias museísticas, ¿sí? No son visitantes, no son públicos, son agentes, ¿no? Que junto con ellos es que funciona un museo. Para ello, aterrizamos un ejercicio donde se expresan las 4 características en las que nosotros tuvimos que pensar para poder diseñar estos visores. Y ahora les platico cada una. Tenemos en primer lugar un cuerpo. Entonces, la invitación es a pensar en el usuario como un cuerpo. Y este cuerpo tiene una forma, ¿no? Sí que tiene un sexo también, pero dejemos un poco atrás esa clasificación. Tiene una forma, tiene un pasado, tiene un nombre, tiene unos intereses, ¿sí? Tiene ciertas particularidades de su movimiento, algunos cuerpos, digamos, que funcionan de manera normal, sin ningún problema, pero también tenemos cuerpos que tienen otras particularidades, ¿no? Tenemos
tenemos cuerpos con características fisiológicas, psicológicas, cognitivas, culturales. Es un cuerpo con información y con experiencias previas, ¿sí? Y es un cuerpo que puede venir solo o acompañado de otros cuerpos. Entonces, en este ejercicio sería importante pensar en nuestros visitantes como este cuerpo. Yo sé que hay muchos perfiles de usuarios, pero la idea es que intentemos hacer este ejercicio de agrupar en una sola categoría a perfiles de cuerpos afines, ¿sí? Entonces pensemos en este user persona, es así como le llamamos en el diseño de experiencias a los usuarios, user persona, porque no dejan de ser usuarios ni personas. Entonces tenemos aquí dos opciones, user persona 1 y el user persona 2. Vamos a poner en el 1 aquella categoría como que agrupa a nuestros usuarios primarios, y en la segunda categoría podemos poner a un perfil como un poco más secundario o digamos aleatorio, ¿vale? Entonces, en cuerpo, pensemos a manera como de película, si estuviéramos narrando esa película, ¿no? ¿Quién sería este personaje? ¿Cómo sería este personaje? Ahora, en términos del tiempo, nosotros estamos pensando en cuál es el uso del tiempo que le da este usuario al momento al que visita el museo. Es decir, cómo concibe ese tiempo de estar en el museo. ¿Es un tiempo familiar? ¿Es un tiempo de recreación? ¿Es un tiempo personal? ¿Es un tiempo para socializar? ¿Es un tiempo para matar tiempo? ¿No? ¿Es un tiempo para cubrir una necesidad básica? ¿No? ¿Es un tiempo muerto? ¿Es un tiempo aburrido? Pensemos cuál es el tiempo que le da este user persona a nuestro, o sea, cuando visita a nuestro museo. ¿Cuál es su concepción de ese tiempo? Sí. Ok, escojamos uno para el 1 y uno para el user persona 2. ¿Cuál sería por ejemplo, el perfil? Podemos, no sé cuál sería como familias. Ok, pensemos entonces en un cuerpo familiar, porque entonces la familia es un cuerpo. Los turistas pueden estar en el 2, ¿sí? En el otro. Entonces podemos poner cuerpo como familia y cuerpo abajo como de turistas, ¿no? Evidentemente en estas dos palabras, familias y turistas, se derivan un montón de significantes como los que veíamos con Raúl, ¿no? Entonces familia es igual a, pues van en grupo, van en una cuestión como muy íntima entre ellos, van como en una cuestión como de que se desayunaron, se prepararon, se vistieron, se arreglaron para salir en familia, ¿sí? Dentro de ese mismo núcleo pues tienen interacciones y ya tienen distintos consensos, ¿no? De cómo trata la mamá al hijo, cómo el hijo responde a los padres, cuál es el comportamiento que tiene que tener ahí, etc. Aunque sea solo una palabra, anotémosla, pero teniendo bien presente todo lo que hay detrás de esa palabra, ¿sí? Recordemos que tiene que ser muy ágil este ejercicio, pero se les va a dar este mismo material para que luego lo hagan con mucha más calma, ya de manera individual. En términos de tiempo, entonces, ahí pongamos a este usuario, ¿cuál sería el tiempo para cómo ellos describirían el tiempo que le dan al museo? ¿Sí? No sé si alguien tiene, por ejemplo, en el MURA, ¿qué tiempo sería? De disfrute, de esparcimiento, ¿no? Entonces vengo aquí a pasarla bien, estoy en un sábado tranquilo, ¿no? Voy porque quiero ver qué hay, algo me va a gustar de ahí, ¿no? Eso ya habla de cierto interés previo en el usuario, ¿sí? Ahora, en términos de espacio, es lo mismo que con el tiempo, pero en este caso es qué uso se le da al espacio, qué es para ellos ese lugar. ¿Representa un lugar familiar? ¿Es un lugar de contemplación y silencio? ¿O es un lugar de convivencia? ¿Es un lugar de confusión? ¿Es un lugar de asombro? ¿Es un lugar obligatorio? En el caso de algunas escuelas. ¿Es un lugar recomendado?
parejas que primero se van. Ok. Por la temática de las obras, pues generalmente no van al cine. Ok. Los niños saben Claro, entonces, por ejemplo, para los niños puede ser un cine. El espacio es un cine. Ese es el ámbito del museo. No es otra cosa más que un cine. Pero para las parejas sí puede ser un espacio de encuentro, por ejemplo. Un espacio de encuentro y convivencia, ¿no? ¿Sí me explico? Y finalmente tenemos la cuarta categoría que sería la disposición. Y esta disposición es el cruce entre el cuerpo, su concepción del espacio y del tiempo en el museo. Y esta disposición entonces nos va a dar luz sobre ese cuerpo que entra a nuestro museo. Ya viene cargado de ciertos intereses o una predisposición para vivir nuestras experiencias. Y entonces, si es un niño que ve al museo como un cine y utiliza ese tiempo para divertirse, la disposición es disfrutar. La disposición es, vengo aquí con la mejor de las ganas, es casi mi premio, ¿no? Me trajeron a donde quería venir. Es una disposición de suma alegría o de suma disfrute, ¿no? Quizás la disposición para las parejas que van y que ven al museo como un espacio de convivencia y de encuentro, donde pueden estar tranquilos y con una oferta un poco alternativa a lo que pudieran estar haciendo en un café, ¿no? Porque hay un estímulo, hay algo por ver. Esta disposición sería como la disposición de ver, pero al mismo tiempo de comentar eso que se ve, o sea, de compartir, ¿no? Podría ser, sí. ¿Se acuerdan del video que veíamos en la primera sesión que decía en un reloj que iba pasando y decía, quédate a ver con ella, recorre la sala, se aprende a disfrutar, ríete y luego dale un beso, ¿no? Entonces esto era como basado en el estudio de grupos que iban en parejas y pensar en eso nos ayudaría desde la difusión de nuestras actividades, quién va dirigido para el diseño de nuestra actividad y desde la difusión, ¿no? O sea, aparte de los videitos cortos que había uno que hablaba de parejas, iba a ver el reloj, quédate de ver con ella a las 10. Y luego entra a la sala, recorre, ríete, juega, construye, no sé qué tal, y beso, ¿no? Entonces era como una estrategia bien particular dirigida a parejas, ¿no? O sea, pensar en nuestra experiencia de materia nos va a ayudar incluso desde la estrategia de publicidad que podemos lanzar para la materia pensando en el territorio, si está ubicado para el espacio, ¿no? O el armador, el Chapultepec. Pensar en una estrategia incluso de campaña en redes que incluya eso sería un paso. No, además, entonces podemos pensar en una disposición como una disposición de apertura o de reto, pero también de confusión, o una disposición de aburrimiento, de sorpresa, de aprendizaje, de diversión, de encuentro, de snobismo, no sé, ¿no? De pose. O sea, tenemos que pensar en el usuario junto con esta disposición a que ya llegan desde antes con una idea en la cabeza, ¿no? Si es una inauguración, quizás hay unas grandes expectativas y la disposición más bien está en el estómago, ¿no? O en lo que se vaya a mover, lo cual es muy válido. Entonces, pensemos también en que estos usuarios se agrupan según la cotidianidad del museo. No pensemos ahora como en un caso aislado que alguna vez hubo donde entonces vino otro tipo de usuario. Pensemos en lo más común, ¿sí? ¿Alguien ya para terminar nos quiere compartir cómo quedó suyo en persona 1? Les cuento cómo quedó el de estos visores. En términos de cuerpo, hablaba de una persona que va ahí porque tiene como pues esta como inquietud o interés o algo que lo puso ahí, ¿no? Entonces es un cuerpo que es sobre todo un cuerpo, no sé cómo decirlo, juvenil, o sea, que tiene como una chispa, una vibra, una energía, y ya tiene experiencias previas, visuales o artísticas, ¿vale? Y pues tiene una historia, ¿no? Entonces él va ahí o ella va ahí para vivir esa experiencia. En términos de tiempo, es un tiempo que lo aprovecha como un tiempo de conocimiento o de ver qué cosas nuevas más tiene por ofrecer. Y este es un espacio entonces de asombro, ¿no? Además, así lo veíamos, un espacio en que ya sabes que no
entonces, sin imaginarse lo que iba a encontrar a la entrada, es que aparece este dispositivo, ¿sí? En donde, en términos de cuerpo, pues es para personas que evidentemente tienen la facultad de sostener una única con su mano, tienen la facultad de leer y tienen la facultad de interiorizar esa información. Entonces sí que estamos hablando de un cuerpo con estas habilidades que para este uso pues son mínimos, ¿no? Para usarlo. Quizás entonces ya no estamos hablando de niños, ¿sí? Aunque las gráficas se vean muy infantiles, esas tienen una razón de ser, ya lo explicaré. En términos de tiempo, es un usuario que no se va a quedar ahí, digamos, hasta que termine la visita guiada o etcétera. Él tiene control sobre su tiempo y en ese sentido puede usar este instrumento por 5 minutos, por 3 minutos, por 15, por 1 hora, y no es que haya un instructivo que tienes que completarlo todo para terminar. Es decir, esto empieza y termina cuando el usuario así lo decide, ¿sí? Entonces el tiempo es hiperflexible. En términos de espacio, pues ya lo vimos anteriormente, y la disposición es un poco como asombrarse. Por eso es que se llama visores de objetos misteriosos, y la O tiene esta ¿cómo se dice? Esta diéresis, como si fuese una carita de asombro, ¿sí? ¿Alguien más que quiera compartir? Sí. Lo primero que utilizas es un viajero con interés, ya lo está haciendo con un asombro y de cosas más cerca de la persona. Perfecto, y el tiempo, ¿cómo lo usa? Como tiempo de interés y de conocer, porque es un turista, entonces quiere conocer. Okay. Y la disposición es abierta, ¿no? Perfecto. Entonces tenemos ahí a un usuario, digamos, ya casi cautivo dentro de la lógica del museo. Ya viene con el tiempo, se preparó, sabe que va a venir, viene por cuenta propia, está sediento de conocer. Exactamente, es perfecto. Sí, ya vemos entonces por qué serán ellos y no los que estacionan su carro. De familia. El museo es Un cuerpo es una persona adulta y el tiempo va a recrear lo que hay dentro del museo, que tenemos la cocina tradicional y se transporta al tiempo de que ella vivió. Y la disposición es un lugar y el espacio pues lo ven como un lugar familiar que hay piezas de cerámica cuando se usaban en los 40, 50 y disfrutan mucho. Eso es familiar porque les resulta conocido. Eso entonces es un espacio también de memoria, de recuerdo, ¿no? Es un espacio de recrear algún tiempo pasado que ellos vivieron. Entonces hay que ser un espacio con mucho simbolismo para ellos, ¿no? O sea, le dan un sentido como muy personal, muy íntimo, muy propio. Exactamente. Muy bien. ¿Alguien más? Y con esto terminamos. Okay. Tiempo escolar, Okay. su disposición en general van motivados, porque si hay algunos Que van porque no les queda otra opción. Okay. Y el espacio es de aprendizaje. Espacio de aprendizaje, claro. Ojo, no por poner ahí palabras como confusión o aburrimiento tal, significa que sea algo malo. Al contrario, significa que con eso partimos para diseñar experiencias que atiendan a este perfil específico. De hecho, es bien interesante pensar en experiencias que se diseñan a partir de públicos anestesiados, sensiblemente, o incrédulos, o no sé, amargados por alguna razón, ¿no? Y cómo entonces llegan al museo y aquí se mueven fibras, ¿sí? Entonces no tengamos que tener ese miedo de decir, pues sí, o sea, son públicos o son usuarios que no quieren estar aquí, o sea, la disposición es cero, ¿no? O nula. Bueno, con esto terminaríamos esta primera parte del taller. Quedará por pensar en contenidos, aprendizajes y lo más interesante viene hasta el final, que será la experiencia. Entonces, si quieren llevarse sus hojitas y darles una revisada después para vernos que... Sí, para la siguiente sesión, como motivación para que vengan, les vamos a dar algunas, ¿sí? Y les vamos a dar una hoja con la bibliografía y esta la información que estamos compartiendo, ¿sí? Además del archivo militar. Bueno, eso sería
hacían para que no se mueva así. Sí, bueno, Adrián, muchas gracias María, que está programando todo este tiempo y no participó mucho, pero ella ha estado pues, en todo este proyecto con esta metodología digital. Sí. Sí. Claro. No, ya sabemos mucho para qué vamos a hacer relaciones, ¿no? Eso puede ser un fenómeno. Si quieren el usuario use persona 2 poner su público de navegaciones, también sería un perfil interesantísimo. Sería un proyecto hacer que sí, lo vamos a usar en la próxima sesión para que por favor la traigan en buenas condiciones para seguir trabajando sobre esto. Bueno, muchas gracias y qué gusto conocerles. Bueno, vamos a ir entonces perfilando hacia qué dirigiremos nuestro proyecto, el desarrollo de una herramienta y luego el desarrollo como ya de la experiencia concreta, que incluye material o no para la última sesión. Nada más, hay algunos que me quitaron de este juego. No sé si algunos ¿no? Sí, ¿cuáles? Solamente. Sí, la secretaria, la mayoría de y del libro, ¿qué faltó? Para traerles el material a la próxima sesión. Para que se muchas gracias. Hasta luego el próximo lunes. ¿Hay alguna pregunta? La grabación que nos vamos a Vemos una metodología para el diseño de experiencias museísticas. Todo lo anterior fue solo un recorrido, que fue el mismo recorrido que nosotras hicimos para llegar al proyecto BON. Entonces, vamos a hablar un poco de la experiencia. Nosotras veíamos la experiencia como interacciones significativas entre usuarios y contenidos en el contexto museístico, ¿sí? Estas interacciones significativas son las que se diseñan dentro de una experiencia. Entonces, veíamos que pensar en la educación en los museos es pensar en las formas mediante las cuales el sujeto experimenta su condición y se refiere a esta experiencia, es decir, cómo percibe y entiende lo que está pasando. Para hacerlo, Foucault habla de cómo en estas lógicas se habla de una producción forma-sujeto, que está físicamente y corporalmente ahí. Entonces aquí ya estamos viendo que en el diseño de experiencias el primer concepto que aparece, uno de los primeros, además de la cuestión de las interacciones, es el del cuerpo como sujeto. Entonces eso nos regresa al punto número, que era 3, en donde teníamos a nuestros user persona y uno de los rasgos precisamente era cómo lo asimilábamos en términos de cuerpo. Entonces, partamos de la idea de la experiencia, ya veíamos como este conjunto de interacciones entre este cuerpo y su entorno, o el objeto de estudio que esté expuesto en nuestros espacios, y hacer de esta situación vivencial, íntimamente vivencial, que sea, digamos, pensarla en términos de calidad, ¿sí? Entonces, claro que cualquier persona que entre a nuestros museos, en definitiva, va a tener una experiencia, una vivencia, vaya, o sea, esa está ahí, pero entonces el diseño de experiencias pretende darle esta calidad y profundidad y esta significancia a la experiencia que se vive. Entonces, en la metodología, cada experiencia parte de algo elemental y es la invitación a que pensemos cuál es el deseo, interés o motivador inicial con el que este cuerpo, este user persona, parte. Digamos que para el diseño de experiencias tenemos que ponernos en este cuerpo. Ya veíamos ahí un poco como cuál es
la manera en la que concibe el tiempo que se le da al museo y cómo concibe este espacio y cuál es su disposición. Entonces pensemos en este deseo que en términos de gamificación a esto se le llama dinámicas. Las dinámicas son los motivadores que detonan el querer vivir esta experiencia. Entonces este detonador inicial es lo que nos permitirá pensar luego en las mecánicas, pero no quisiera como adelantarme, me gustaría que pensáramos, si damos la vuelta a nuestra hoja nuevamente, pensáramos en utilizar uno de los dos user persona, uno solo de los contenidos y una sola de las líneas de aprendizaje, que puede ser derivada automáticamente de los contenidos. Entonces escojamos ahora con qué vamos a trabajar para el diseño de nuestras experiencias. Si es muy difícil separar un contenido del otro, traten de agruparlo en una sola categoría. Pero la idea es escoger uno solo, porque claro que las experiencias son micro, o sea, siempre son muy específicas y siempre sirven para algo muy específico. No hay una experiencia para que sea significativa la experiencia en el museo, así generalmente, no. Hay una experiencia que se diseña para cierto tipo de exposición, cierto tipo de contenido, cierto tipo de persona y cierto tipo de aprendizaje. ¿Ya lo tenemos más o menos claro? ¿Cuáles vamos a utilizar? Ahora, con eso en mente, hagamos este primer esbozo de decir, ok, ¿cuál va a ser el motivador detonante de esta experiencia? Es el motivador por parte del usuario. ¿Por qué él quisiera vivir esta experiencia que todavía no sabemos cuál es, pero que vamos a diseñar? Entonces aquí podríamos pensar bueno, este usuario tiene el deseo de conocer, o no tiene el deseo de conocer, nada más tiene el deseo de pasar un buen momento, o no, tiene nada más el deseo de escapar de la realidad porque se topó ahí con que el museo estaba abierto y quiso entrar, o de confrontar algún problema, o un deseo de nada más quiere tomarse la foto para subirla a Instagram y tenerla ahí. Entonces partamos de los deseos, puede ser uno o pueden ser más de uno, con los cuales vamos a detonar esta experiencia. ¿Alguien que ya lo tenga y lo quiera compartir? Contribuyendo ya a la educación o a la formación cognitiva de las personas. Y él lo refutaba por el simple hecho de que no es solamente exponer o dejar ahí la información y dejar que el usuario la resignifique a su entender, porque en ese caso los mismos guardias de nuestras salas, los mismos elementos que están constantemente en las salas, digamos, naturalmente estarían con esta apertura y se apropiarían de la experiencia, y lo cual no sucede, incluso cuando conviven diario en esos espacios. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Que sí se requiere una mediación en este sentido de aprendizaje. Entonces, la mente es un producto de la interacción, y aquellos nosotros que participamos en los museos de alguna manera nos preocupamos de la influencia que tenemos sobre el tipo de mente que estamos formando. Y aquí entonces ya viene una aproximación a lo que es la educación en los museos desde un punto de vista mucho más como esencial. ¿Qué estamos haciendo finalmente? Estamos contribuyendo a la formación de mentes de las personas, ¿sí? Entonces es interesante señalar que hablamos de la mente como un proceso mediante el cual buscamos encontrarle un sentido a algo. Entonces pensar es darse cuenta, distinguir, poder hacer deducciones, comparar, contrastar y ver la relación que tienen las cosas. En ese sentido se habla de aprendizaje como una acción formativa que sucede, ya lo hemos dicho, en todo momento y en todo lugar. Es una cuestión un poco como de educación expandida. Entonces nuestra tarea como personas implicadas en la educación de los museos sí que tendría que ser entender y crear las condiciones que promueven este despliegue de lecturas y pues tanto para entender el mundo como para expresar esta individualidad en él. Entonces por ello cada museo, a partir de su vocación, de sus contenidos, estimula una dirección hacia la cual la mente se desarrolla. Entonces lo que tenemos que hacer es estar conscientes de hacia qué dirección estamos encaminando el desarrollo de estas mentes y pues cuál es el impacto que genera esta construcción de sentido para poder pensar en experiencias verdaderamente significativas y no solamente informativas o divulgativas, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, que es el número 5,
podemos pensar en el tipo de formación o vamos a llamarle, sí, como para moldear la mente que estamos generando dentro de nuestras pues, infraestructuras y con nuestras actividades. Me explico, en el caso del MAS, por ejemplo, sí que se podría pensar al museo como un detonador de lo que es el entrenamiento visual, esta capacidad de observación y de prestar atención en los detalles y esta percepción, ¿sí? Por un lado, esa podría ser entonces una línea de formación de la mente. No es que todos los museos necesariamente radiquen en lo visual. Hay algunos quizás que es una cuestión, por ejemplo, en el caso de la memoria o del patrimonio, es una cuestión más bien de formación de una identidad, ¿sí? De cómo se construye en el contexto. En el caso, por ejemplo, de paleontología, ¿cuál podría ser alguna de las líneas de aprendizaje a nivel mental que podría ser? No a nivel de información, sino a nivel mental. Despertar la curiosidad. La cuestión de la curiosidad y detonar el asombro, por ejemplo. ¿Sí? Y también tiene que ver un poquito con este tipo de inteligencias múltiples de Edward Gardner, exacto, en donde entonces se detonan distintos procesos cognitivos. La invitación es entonces a pensar en los 5 de nuestros museos, otra vez buscando en la medida de lo posible que no se repitan estas experiencias de aprendizaje que se detonan. No me vayas a copiar. En el MAS, por ejemplo, también, ¿qué podrían tener? Esta cuestión como de pensamiento crítico, ¿verdad? Podría ser una de sus líneas de aprendizaje. Sí, pensamiento crítico yo creo que es la base, y dependiendo de la exposición, dialoga de manera interdisciplinaria, sea con, por ejemplo, ahora está la salud, pues estamos con todo el tema pues, no sé, desde lo biológico, lo social de la salud. Se podría hablar entonces del MAS como... Ya otra línea de aprendizaje podría ser cómo se conectan las cosas, esta capacidad de hacer sinapsis entre distintos temas alrededor de uno mismo, ¿no? Sí. En otros museos podría ser una cuestión como del entendimiento de la otredad. Iba a hacer un comentario porque luego a veces reiteramos muchas palabras. El aprendizaje significativo va a ser difícil que lo logremos. Piensa lo siguiente: llega un visitante, tú lo atiendes. A ese visitante, ¿cuándo lo vuelves tú a atender? Es casi imposible. ¿Qué es lo que ocurre? Para que sea significante, la experiencia que tiene en el museo la debe aplicar a su vida, y uno desgraciadamente no vive con él. Entonces, son como los errores que hay a veces cuando se maneja eso de aprendizaje significativo. Y en otra cuestión, más bien de aprendizajes, a mí, por ejemplo, me gustaría más bien manejar modelos educativos. ¿Qué modelos educativos implementas en tu museo para lograr aprendizaje? Para mí, ¿no? Sí, aquí es bien interesante cómo podremos entonces traer a colación, o sea, sobre la mesa un concepto que es el aprendizaje rizomático. Y sí que tiene que ver con esto que se menciona. Uno en la escuela o en cualquier espacio se le da cierta información y se cree que neurológicamente el cerebro recibe esa información en un bloque y la deposita automáticamente a nivel cerebral en algún lugar del cerebro. Así es como tenemos la imagen de lo que sucede con la información, y que entonces bloque A se deposita y que luego bloque B, es decir, al siguiente día, ya es la clase número 2, es la información que sigue y se deposita automáticamente arriba del bloque A, y así sucesivamente. Y por eso entonces tenemos currículums seriados y secuenciados, porque creemos que el cerebro los va agrupando tal cual como un Tetris, ¿no? Lo que sucede realmente es que se ha comprobado también a nivel neurocientífico que el aprendizaje es más bien rizomático. Entonces, del 100% de información que yo le puedo compartir a alguien, se va a anclar un porcentaje aleatorio, es decir, yo no decido qué se ancla a nivel cerebral, y bienvenida. Este bloque de información se puede instalar en cualquier parte del cerebro dependiendo del tipo de conexión sináptica que hace. Entonces, ¿qué sucede? Contenido A me lo dan en la escuela, en un entorno de clase, de aula. Y a la semana vuelvo a ver algo relacionado con ese contenido A en el supermercado.
y se posiciona automáticamente en otra parte del cerebro. Ahí es cuando se genera la primera sinapsis. En este sentido, esa sinapsis hace mucho más fuerte el vínculo entre ambos datos o ambas información que recibí, y entonces se genera un aprendizaje. El aprendizaje rizomático entonces versa de cómo se tiene que anclar una información con otra información en otro contexto preferentemente, y en otro formato preferentemente, y quizás en otro día también preferentemente. Entonces, mientras más contextos diversos yo esté apropiándome de esta información, mis sinapsis, mis conexiones serán mucho más fuertes y más sólidas, y entonces tendré la capacidad de regresar a ese contenido con mucha más agilidad. Por eso temas que solo vemos una vez en un contexto de escuela, invariablemente se nos van a olvidar. Lo que sucede con el cerebro es que de toda la información que recibimos, toda la información visual, auditiva, táctil, adivinen qué porcentaje se queda en nuestro cerebro. ¿Tiene alguien una idea? De todo lo que vivimos desde... 1%. Se sorprenderían si les dijera que se queda el 100% de esa información. Se queda almacenado el 100% de esa información, y nuestro cerebro tiene capacidad para mucho más todavía. Lo que sucede que la capacidad de recuperación de esa información sí que es aproximadamente de un 10%, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Entonces, mientras más veces interactuamos con cierta información, más lo vamos anclando, y entonces es como sale a colación. Esta teoría del aprendizaje rizomático, que viene más bien como de la neurociencia, y me parece importante decirles aquí que para el proyecto BOM, una de nuestras líneas de investigación, además de las prácticas artísticas, de la formación de públicos y de diseño de experiencias lúdicas, fue la parte de la neuroeducación. Exacto, porque queríamos partir como de las bases un poquito más objetivas, para precisamente no hablar de conceptos como el aprendizaje significativo desde nuestro entendimiento, sino pues desde una base un poquito más sólida. Perdón, pero quería apuntalar un poquito, disculpa que interrumpa la exposición, pero ahí, por ejemplo, sí nos sirve para, efectivamente el museo no se va a hacer responsable de lo que el visitante haga posteriormente, y tampoco podemos solucionarle el contexto. Lo que sí, que el visitante viene con un contexto social previo, y las piezas que tenemos, o las obras o los objetos que exhibe nuestro museo, pueden dialogar con el contexto actual. Entonces ahí, en el diseño de nuestro instrumento, sea visita guiada, material pedagógico, sí es que podríamos pensar en el potencial que tiene ese objeto para transmitirse de diferentes maneras, pensando en la teoría de inteligencias múltiples, y pensando en estos círculos que veíamos en la exposición pasada, de un objeto transmite a nivel físico, o sea, el objeto que se ve como lo percibes, a nivel social y a nivel emocional. Entonces, en la medida en que incluyamos esos tres elementos, sí que se puede hacer un poquito más significativa esa experiencia. Entonces, de ahí es que echemos mano de diferentes recursos para que el visitante se lleve como potencializar lo que ese objeto le puede transmitir. Y ahí es que pueda jugar con él, que podamos pensar en diferentes dinámicas, no solamente en una transmisión lineal de la información, sino que él se involucre para que, pensando en esto, que le queda muy poca información posterior, pues sea lo más significativa de esa experiencia, que le deje realmente una marca, una huella. La cuestión es la significación de los objetos. Pero yo lo que veo, por ejemplo, que los museos tengan algunos métodos o mecanismos para que los visitantes puedan expresar sus opiniones, puedan expresar contenidos, ¿sí? Se enriquezca. Y realmente nos demos cuenta si, como dices, el objetivo, los contenidos realmente son los que se llevó. Realmente lo que estamos haciendo vale la pena. Totalmente. Y aquí sí que me gusta mucho cómo se pone a discusión o se cuestiona lo que es el aprendizaje significativo. Porque sí, hablar de ello es muy fácil, pero realmente en términos medibles. Yo creo que la neurociencia ni siquiera está todavía
a la altura para decir, ok, fue significativo, es decir, en términos de cuántas conexiones neurales se generaron, y su permeabilidad en el tiempo y esto. Entonces, quizás como ajuste de lenguaje podemos dejar ese concepto a un lado y mejor hablar de experiencias significativas de aprendizaje. ¿Les parece mejor? Al respecto, también es cierto que tenemos una gran capacidad de aprender y que puede ser hasta el 100%. Sin embargo, si no es significativa, en la noche cuando duermes, el cerebro hace toda la limpieza de lo que no sirvió. Entonces no es que se acumule el 100%, se acumula mucho menos, pero va a depender de la parte significativa. Y también es un hecho que las nuevas generaciones, el cerebro el humano ha ido acumulando experiencias y ha crecido su manera, da saltos cuánticos en cuanto a conocimientos, ¿sí? Que a los animales no lo pueden transmitir tan fácilmente como lo hacemos nosotros, y entonces de esa manera nosotros hemos crecido nuestro cerebro porque vamos dando saltos cuánticos con el conocimiento, pero sí va a ser muy importante lo significativo de la experiencia para que esa experiencia quede registrada en el cerebro. Totalmente. De hecho, en el diseño de experiencias, que ahora se aborda como una metodología, justo lo que intenta hacer es que sea una experiencia significativa y memorable y trascendente. Entonces, nada más en esta cuestión de cómo se genera algo significativo, hay algunas pautas que les voy a compartir. Les recuerdo que tengo aquí la presentación con las notas de lo que les estoy diciendo, por si se les va algo, nada más se las comparto con mucho gusto. Entonces, en términos de... Ay, perdón, ¿vas a decir algo? ¿No sigues? Muy bien. En estos términos, aterricemos estos aprendizajes a nivel más mental y cognitivo que informativo, porque recordemos que, bueno, a propósito de lo que comentabas de esta evolución humana que no presentan otras especies, hay un autor que es Gabriel Said que habla de la cultura como la transmisión no genética de conductas y de información. Y esa transmisión precisamente es lo que hace que nuestras herramientas base, nuestro kit base, pues sí que se potencie, ¿no? Pero por eso hablamos entonces de la mente como un logro cultural. Entonces, bueno, si quieren compartir las personas que ya tengan algunos aprendizajes señalados. Bueno, ahí van como aprendizajes, igual del Museo de Paleontología tengo yo, que es, y lo hemos discutido mucho, el tema de la motivación o del desarrollo de vocaciones. Es una perspectiva Importantísimo. Pero bueno, luego entonces también hablamos en común del despertar de la curiosidad, luego información profunda, porque también tenemos información muy profunda, tenemos también una parte muy superficial, que habrá quien solamente se lleva la parte muy superficial del tema o el conocimiento general, y por último creo que tenemos por ahí también esta idea de que los museos pueden ser espacios divertidos, y entonces la gente dice, oye, pues se la pasa uno bien realmente en un museo, ¿no? O sea, como que sí logramos romper un poquito esa barrera en el Museo de Paleontología. Muy bien, con lo lúdico, porque recordemos que existe el Homo sapiens, Homo fabers y Homo ludens, ¿no? Y casi nos vamos, o queremos, no sé, que nuestros museos sean estos lugares eruditos de información, y se nos olvida que existen los otros dos perfiles de Homo. ¿Sí? Bueno, en nosotros la parte de identidad se manejan varios términos como la cuestión del tapatío, de cómo lo que nos identificaba en la época, la parte del tapatiotis, del tapatío, del tequila, del ranchero, el charro, un poco de la charrería. Eso sería, por ejemplo, la construcción del yo individual y colectivo. Entonces, vemos la parte de la relevancia del edificio, hablando de que al ser sede del poder ejecutivo, pues todo el mundo quería estar allí. Nos peleábamos simplemente porque hacer buena ahí, pues estuvo Miguel Hidalgo, estuvo Benito Juárez, por su vino de visita. Será un punto importante para que hacer. sí, eso quizás en temas de información, ¿no? Que están en el espacio, y en términos cognitivos, ¿cómo sería este aprendizaje? Sería la ubicación del yo en un espacio simbólico, ¿no? Podría ser. Que se apropien del edificio, este es tuyo, esta cosa es comunista. Totalmente. Eso para ti no tiene un precio monetario, tiene un precio histórico. Totalmente, la idea de la colectividad también. Las formas de expresión, hay una parte que tenemos otras últimas de tiro, entonces es como, les digo a los niños, en ese época no hay fotografías, entonces
las luchas internas de México, la revolución, toda esa parte de dar a conocer al pueblo lo que estaba pasando en el momento, que era parte fundamental del muralismo, y que cualquier persona pudiera entender lo que pasaba. Así que la música era leer, al momento de leer, identificar ciertas cosas. Llegan los niños de la primaria y ¿por qué está la suástica? ¿O por qué está esto? Porque ya tienen cierta noción de lo que hay ahí. Claro. En términos de aprendizaje, eso se podría traducir en una interpretación de símbolos o signos en esta lectura, ¿no? Que entonces las personas aprenden a ver más allá de lo visual y darle una lectura de corte más bien simbólico. Y en otra visión, pues la interacción, para que no vean el museo solo como un lugar de, ¿cómo se llama? Solo para ver, sino que ya es como un pequeño pasito más, porque hay computadoras que llegan los niños y tocan y ya les pasan videos. Es un pasito más de que, bueno, puedes venir y hay cosas que puedes tocar. O sea, ya no verlo como al museo acá y no aquí, sino como que ya puedes como acercarte un poquito más. Ok, perfecto. Bueno, en Mura el aprendizaje yo creo que se logra a través de la indagación, porque el arte contemporáneo justo es cuestionarte o vincularlo con lo que actualmente está sucediendo. Entonces, a través de preguntas abiertas, el visitante puede establecer un vínculo o asociar ideas de lo que él vive con lo que está viendo. Entonces ya no es nada más el deleite estético de los colores, la forma, la museografía, el discurso curatorial, sino que el contenido o lo que él pueda interpretar de lo que está viendo, yo creo que es lo más importante. Y ahí él ya puede crear su propio discurso, está incluso aliando ideas, haciendo un juicio propio de lo que está viendo, y además se da cuenta de que él sabe. Porque si llegas a un museo de arte contemporáneo y no le entiendes a la pieza, es que no le entiendes, está muy difícil. O sea, al estar estableciendo un discurso de lo que está viendo y interpretando entre los espectadores, se dan cuenta de que ellos saben que ellos lo pueden interpretar, que no es tan difícil. Okay, que puede ser esta construcción De experiencia pues significativa a través de la indagación. Indagación, me gusta mucho que aparezca esa palabra como una de las líneas de aprendizaje. Última persona que nos quiera compartir. Bueno, en el Mura para los adolescentes y los más grandes basamos el aprendizaje en un aprendizaje metafórico. Simplemente lean los textos, identifiquen la idea, luego asocienla con el objeto y ustedes tienen su función, ¿no? Totalmente. Qué bueno, tenemos indagación y aprendizaje metafórico en un museo. Entonces ya vemos cómo de pronto se cobra mucha más esencialidad nuestra práctica en términos educativos, ¿sí? Entonces, pasemos finalmente al último punto que va a ser